Atención, prepárense para una historia de amor, traición y un secreto impactante que lo cambiará todo. Si quieren saber cómo termina este drama, no olviden darle a me gusta a este video y suscribirse al canal. Su apoyo es fundamental para que esta saga continúe. Ahora, adentrémonos en la mansión de los Herrera, en un día que estaba destinado a ser perfecto. El gran salón de la finca Malmaison resplandecía bajo el fulgor de los candelabros de cristal. Cada detalle había sido meticulosamente orquestado para lo que se anunciaba como la boda del año. Javier Herrera, el CEO de 38 años del gigante tecnológico Innovaciones Herrera y uno de los hombres más acaudalados de España, se ajustó su corbata de seda italiana, recorriendo con la mirada los últimos preparativos. Tenía todo lo que un hombre podía desear: una fortuna multimillonaria, una reputación intachable, y en pocas horas se casaría con Isabela Vargas, la elegante heredera de una prominente familia sevillana. Sin embargo, una ansiedad incontrolable lo consumía, una sensación que no podía ahuyentar por más que intentaba proyectar una calma absoluta. Señor Herrera, los primeros invitados están empezando a llegar, anunció discretamente su asistente personal, Manuel, un hombre de 50 años que llevaba con él más de una década. Javier asintió, escaneando la lista de invitados por última vez. 350 nombres cuidadosamente seleccionados: ministros, embajadores, capitanes de la industria y una multitud de celebridades. Todos habían acudido para celebrar su unión, pero solo había un nombre en esa lista que realmente le importaba, y su presencia era lo que más le aterraba: Emilia Navarro, su primer amor, su primera pasión. La mujer con la que había compartido 5 años intensos antes de que un trágico malentendido los separara para siempre. Habían pasado 8 años desde la última vez que la vio, 8 largos años en los que construyó su imperio mientras trataba de olvidar el aroma de su cabello castaño y el sonido de su risa cristalina. ¿Por qué demonios había tenido la insensata idea de invitarla a su boda? Quizás para demostrarse a sí mismo que realmente la había superado, o tal vez por puro masoquismo. Ya no estaba del todo seguro. ¿Qué creen ustedes que motivó la decisión de Javier de invitar a su ex a su boda? ¿Fue un deseo de cerrar un capítulo o algo más profundo? Dejen sus opiniones en los comentarios. Las horas pasaron lentamente, marcadas por las efusivas felicitaciones de los invitados y las sonrisas sociales que Javier repartía con facilidad. Isabela estaba radiante con un vestido de novia a medida, su cabello rubio perfectamente recogido en un moño elaborado y las joyas de su familia brillando con las luces. Era el epítome de la elegancia sevillana, la mujer perfecta para un hombre de su talla. Aún así, Javier no podía evitar lanzar miradas furtivas hacia la entrada, buscando una silueta que reconocería entre miles. «Pareces distraído, mi amor», susurró Isabela, deslizando sus brazos bajo los de él. Su sonrisa perfecta no vaciló, pero él notó un toque de preocupación en su voz. «¿Todo está bien?» Javier se forzó a sonreír, acariciando suavemente su mejilla. «Todo está perfectamente bien, mi amor. Es solo la emoción del momento», pero en el fondo, sabía que estaba mintiendo. Nada estaba bien, y la sensación de opresión en su pecho se intensificaba con cada minuto que pasaba. La ceremonia civil en los jardines de la finca se desarrolló sin contratiempos bajo un cielo de abril despejado. Un amigo de la familia y político dio un discurso conmovedor sobre el amor y el compromiso. Javier respondió un «Sí, quiero», con voz firme, pero sus ojos continuaban escaneando la multitud de manera discreta.
Emilia todavía no estaba allí. Quizás había decidido no venir, lo cual era probablemente lo mejor. Y sin embargo, una parte de él no pudo evitar sentir una punzada de decepción. Los aplausos estallaron cuando el oficial los declaró marido y mujer, y Javier besó a Isabela con toda la ternura que pudo reunir. Los fotógrafos capturaron el momento, que sin duda sería etiquetado como el beso del año por las revistas de chismes. Pero su mente estaba en otra parte, atormentada por una única pregunta. Así era como se suponía que un hombre debía sentirse el día de su boda. Esta sensación de vacío, como si fuera un actor en una obra de teatro cuyo guión no controlaba. El cóctel llevaba 1 hora en pleno apogeo cuando Manuel se acercó a Javier con su habitual aire de preocupación. «Señor, tenemos una situación delicada en la entrada. La señorita Navarro acaba de llegar, pero...» vaciló, algo inusual en él. «¿Pero qué, Manuel? No ha venido sola, señor. La acompaña una niña pequeña, que parece tener unos 7 años. Javier sintió que la sangre se le helaba. 7 años. Exactamente la edad que tendría un niño concebido en su última noche juntos. Esa noche de pasión y lágrimas que precedió a su ruptura definitiva. «Déjelas pasar», dijo, con la voz más tensa de lo que pretendía. ¿Y Manuel? Ni una palabra de esto a nadie por ahora. Su asistente asintió y se alejó rápidamente, dejando a Javier solo con sus pensamientos, que galopaban como caballos desbocados. Una niña de 7 años. Tenía que ser una coincidencia, ¿verdad? Emilia le habría dicho si tenía un hijo. No, ella nunca le había vuelto a hablar después de esa fatídica noche. Él había intentado contactarla durante meses, pero ella había cambiado su número, se había mudado y había desaparecido de su vida como si nunca hubiera existido. Los minutos que siguieron se sintieron como una eternidad. Javier continuó sonriendo y dando la mano, pero su mente estaba en otra parte, fijada en esa revelación que amenazaba con destrozar su mundo. Isabela, afortunadamente, estaba ocupada con unas amigas que se extasiaban con su vestido y sus joyas, lo que le dio un momento para recomponerse. Bebió su champán, intentando parecer relajado, pero sus manos temblaban ligeramente y tenía la inquietante sensación de que cada invitado podía leer sus pensamientos en su rostro. Fue entonces cuando la vio. Emilia apareció en la terraza y, por un momento, el tiempo pareció detenerse. Estaba aún más hermosa de lo que la recordaba. Su cabello castaño caía libremente sobre sus hombros, y su vestido sencillo pero elegante resaltaba su silueta. Pero lo que realmente le quitó el aliento fue la niña pequeña que la sostenía de la mano. Una niña con cabello castaño claro y ojos grises tan asombrosamente similares a los suyos que no pudo negar la verdad, que ahora lo golpeaba como un martillo. La niña era su viva imagen a esa edad. Los mismos rasgos finos, la misma mirada intensa, la misma forma de inclinar la cabeza ligeramente cuando algo le intrigaba. Javier sintió que las piernas le flaqueaban y tuvo que apoyarse discretamente en una columna para mantenerse en pie. ¿Cómo era posible? ¿Cómo podía Emilia haberle ocultado la existencia de su hija durante todos estos años? La mirada de Emilia recorrió la multitud hasta que sus ojos se encontraron con los de él, y en ese instante, que se sintió como una eternidad, 8 años de silencio y palabras no dichas flotaron entre ellos como un pesado sudario. Ella estaba pálida, visiblemente tan conmocionada como él, pero había una determinación en sus ojos que él no reconocía. La niña, mientras tanto, miraba a su alrededor con curiosidad, impresionada por la opulencia de la finca y la elegancia de los invitados. «Mami, ¿es aquí donde mi papá se casa de verdad?»,
preguntó la niña con una voz clara que llegó a los oídos de Javier, a pesar del ruido de fondo. Emilia se agachó y le susurró algo, pero Javier había escuchado lo que necesitaba oír. Papá. La niña se refería a él como su padre, lo que significaba que Emilia le había contado la verdad sobre sus orígenes. Pero entonces, ¿por qué había venido hoy? ¿Qué quería de él después de tantos años de silencio? Tenía que ir a hablar con ella para entender lo que estaba pasando, pero sus pies se sentían clavados al suelo. ¿Cómo le explicaría a Isabela, el día de su boda, que podría tener una hija de 7 años con su ex prometida? ¿Cómo justificaría el hecho de haber invitado a esa misma ex prometida a su boda sin decírselo? Estaba atrapado en una trampa que él mismo había creado, y las consecuencias de sus acciones de repente se cernían sobre él con una claridad brutal. Suscríbanse para no perderse el desenlace de esta historia. Javier, ¿quién es esa mujer que te mira así? La voz de Isabela lo sacó de su ensueño. Su nueva esposa estaba a su lado, con la mirada fija en Emilia y la niña. Había un rastro de celos en su voz que intentaba enmascarar con cortesía social. Pero Javier la conocía lo suficientemente bien como para detectar los signos de su descontento. Una vieja conocida, respondió evasivamente, esforzándose por mantener un tono neutro. No pensé que vendría. Isabela levantó una ceja perfectamente formada. Su intuición femenina le decía que esta vieja conocida era mucho más de lo que Javier estaba dispuesto a admitir. ¿Y la niña? Se parece asombrosamente a ti, ¿no crees? Javier sintió una gota de sudor en su frente. Su esposa estaba lejos de ser ingenua, y sabía que no podría ocultarle la verdad por mucho tiempo. Antes de que pudiera responder, Emilia se acercó a ellos, aún sosteniendo la mano de su hija. Cada uno de sus pasos resonó en la mente de Javier como el sonido de un gong, anunciando la inevitable confrontación que tanto temía. Los invitados a su alrededor comenzaron a notar la tensión palpable, y las conversaciones se silenciaron. Las miradas se volvieron más curiosas. «Hola, Javier», dijo Emilia, con la voz firme mientras los alcanzaba. «Felicitaciones por tu boda». Su tono era educado, pero distante, como el que se usa con un perfecto desconocido. Solo el ligero temblor en su voz traicionaba su emoción. Javier abrió la boca para responder, pero no salió ningún sonido. Estaba hipnotizado por esta mujer que una vez había amado más que a nada en el mundo, y que ahora estaba parada frente a él, con su hija, dándole un vuelco a toda su existencia. «Hola», finalmente logró decir. «Me alegra que hayas podido venir». Era una mentira. No se alegraba. Estaba aterrorizado, confundido, abrumado por una mezcla de emociones que no podía desenredar. Isabela se acercó. Sus brazos se deslizaron posesivamente alrededor de él, marcando su territorio con la sutileza de una leona, protegiendo a su cachorro. «Toco, no creo que nos hayan presentado», dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada hacia Emilia. «Soy Isabela Herrera, la esposa de Javier». El énfasis que puso en la palabra esposa no dejaba dudas sobre sus intenciones. Emilia estrechó cortésmente la mano extendida. Su sonrisa no vaciló ni por un segundo. «Emilia Navarro, es un placer conocerla. Señora Herrera, permítame presentarle a mi hija, Sofía». La niña hizo una perfecta reverencia, como sin duda le habían enseñado, y le dio a Isabela una sonrisa radiante. «Hola, señora. Mami dijo que usted era muy bonita, y es verdad». La inocencia de la niña contrastaba cruelmente con la tensión eléctrica entre los adultos. Isabela no pudo evitar sonreír, conmovida por la espontaneidad de la niña, pero Javier vio que sus ojos permanecían cautelosos. «¿Cuántos años tienes, Sofía?», preguntó Isabela con una dulzura forzada.
Tengo 7 y medio, señora. Cumpliré 8 en diciembre. Javier cerró los ojos por un segundo. Diciembre. Exactamente 9 meses después de esa última noche que habían pasado juntos. Esa última noche de amor antes de que se separaran para siempre. Las matemáticas eran implacables y ya no había ninguna duda posible sobre la paternidad de la niña. El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabela, que no era tonta, visiblemente estaba empezando a unir las piezas del rompecabezas. Su mirada se movió de Javier a Emilia, luego de Emilia a Sofía, y él casi podía ver los engranajes en su mente girando a toda velocidad. Cuando finalmente miró a su marido, había un brillo frío en sus ojos que nunca antes había visto. «Javier, ¿podrías darme un momento a solas?», preguntó con una voz peligrosamente tranquila. No era una pregunta, sino una orden apenas velada, y ambos lo sabían. Javier asintió, incapaz de negarse, aunque sabía que esta conversación probablemente sería una de las más difíciles de su vida. «Emilia, si nos disculpas por unos minutos», dijo, volviéndose hacia su ex prometida. «Quizás podamos hablar más tarde». Emilia asintió, entendiendo perfectamente la delicada situación en la que los había puesto con su sola presencia. «Por supuesto. Sofía y yo iremos a ver los jardines mientras tanto. Son magníficos». Tomó la mano de su hija y se alejó con gracia, dejando atrás un rastro de perfume que instantáneamente transportó a Javier 8 años atrás. Isabela esperó a que estuvieran fuera del alcance del oído antes de volverse hacia su marido, su máscara de gracia social cayendo instantáneamente. «No me digas que no lo sabías», siseó con los dientes apretados, sus ojos azules destellando. «Esa niña es tu viva imagen, Javier. ¿Cómo pudiste ocultarme algo así el día de nuestra boda?» Su voz era baja pero vibrante de ira, y Javier se dio cuenta de que nunca había visto a su esposa en tal estado. «Sinceramente no lo sabía, Isabela», respondió, con la voz ahogada. «Te juro que no lo sabía. Si hubiera sabido que Emilia estaba embarazada». Se interrumpió, incapaz de decir lo que habría hecho en ese caso. ¿Se habría casado con Emilia? ¿Habría renunciado a Isabela? Estas preguntas lo atormentaban, pero era demasiado tarde para responderlas ahora. «¿Por qué la invitaste?», preguntó Isabela, su voz quebrándose ligeramente. «¿Por qué invitaste a tu ex prometida a nuestra boda sin siquiera decírmelo? ¿Era tu intención humillarme frente a toda la sociedad madrileña?» Las lágrimas se acumularon en sus ojos, y el corazón de Javier se hundió. Cualquiera que fuera la complejidad de sus sentimientos, Isabela no merecía esto. Era una mujer buena, generosa y cariñosa, y no merecía sufrir por sus errores del pasado. «No era mi intención», dijo, intentando tomar sus manos, pero ella se apartó bruscamente. «Solo quería... No sé lo que quería, Isabela. Tal vez demostrarme a mí mismo que lo había superado. Tal vez tener una conversación con ella para finalmente cerrar ese capítulo de mi vida. No tenía idea de que vendría con... ¿Con tu hija?», Isabela terminó amargamente. «Tu hija, de cuya existencia no sabías hasta hoy. ¿Cómo es eso posible, Javier? ¿Cómo puede una mujer ocultarle un hijo a un hombre durante 7 años?» Su pregunta era justa, y Javier se había estado preguntando lo mismo desde que vio a Sofía por primera vez. ¿Por qué Emilia no había dicho nada? ¿Qué la había impulsado a criar a su hija sola durante todos estos años? «No lo sé», admitió, «pero tengo toda la intención de averiguarlo. Isabela, sé que esto es terrible para ti, para nosotros, pero no puedo actuar como si esta niña no existiera ahora que sé que está aquí. Es mi hija». Las palabras brotaron antes de que pudiera detenerlas, e inmediatamente vio el efecto que tuvieron en su esposa. Ella palideció, se tambaleó ligeramente y tuvo que apoyarse contra la pared de la finca para no caerse. «Tu hija», repitió,
como si las palabras fueran veneno en su boca. Llevamos casados 3 horas, Javier, y ya me estás diciendo que tienes una hija con otra mujer. ¿Cómo esperas que reaccione? ¿Cómo esperas que construyamos nuestro futuro juntos con este secreto entre nosotros? Su voz ahora estaba ronca por los sollozos que intentaba desesperadamente reprimir, consciente de que todos los invitados podían estar mirándolos. Javier quería abrazarla, tranquilizarla, prometerle que nada cambiaría entre ellos, pero sabía que sería una mentira. Todo había cambiado en el momento en que puso sus ojos en Sofía. Esa niña era su carne y hueso, y nunca podría actuar como si no existiera. Al mismo tiempo, amaba a Isabela, o al menos creía que la amaba, y no quería que su matrimonio terminara antes de que siquiera hubiera comenzado. «Encontraremos una solución», finalmente dijo, aunque no tenía idea de cuál podría ser esa solución. «Déjame hablar con Emilia, entender por qué hizo esto, y luego veremos cómo manejar la situación». Isabela lo miró fijamente, sus ojos escudriñando su rostro, como si estuviera tratando de leer su futuro. «Está bien», dijo finalmente. «Pero que sepas esto, Javier, no compartiré a mi marido con el fantasma de su pasado. Ya sea que esa mujer tenga a tu hija o no, tendrás que tomar una decisión. O ella o yo, pero no ambas». Con esas palabras, se dio la vuelta y caminó de regreso a los invitados, volviendo a ponerse al instante su máscara de recién casada radiante. Javier la vio irse, preguntándose si acababa de perder a su esposa el día de su boda. Se quedó solo por unos minutos, tratando de recomponerse y decidir su próximo movimiento. A su alrededor, la fiesta estaba en pleno apogeo. Los invitados reían, bebían champán y bailaban al son de la orquesta que había contratado especialmente para la ocasión. Nadie parecía haber notado el drama que acababa de ocurrir, o al menos estaban fingiendo no hacerlo, para salvar las apariencias. En el mundo en el que se movía Javier, los escándalos debían mantenerse en secreto, las emociones contenidas y las fachadas mantenidas a toda costa. Finalmente se dirigió hacia los jardines, su corazón latiendo más rápido con cada paso que lo acercaba a Emilia y Sofía. Las encontró junto al estanque de los nenúfares, la niña contando felizmente los peces de colores, mientras su madre contemplaba pensativamente el agua que brillaba bajo el sol de la tarde. Emilia no se dio la vuelta cuando él se acercó, pero vio que sus hombros se tensaban ligeramente, traicionando que era consciente de su presencia. «¡Hola, papá!», exclamó Sofía felizmente cuando lo vio, y esas 2 simples palabras golpearon el corazón de Javier como una bomba. «¡Papá!». Su propia hija lo estaba llamando papá, a pesar de que acababan de conocerse por primera vez. ¿Cómo era eso posible? ¿Qué le había dicho exactamente Emilia sobre él? «Hola, Sofía», respondió suavemente, agachándose a su nivel. De cerca, el parecido era aún más asombroso. Esta niña era una mezcla perfecta de él y Emilia, con su cabello castaño que tenía reflejos rojizos, sus ojos grises con motas verdes y su sonrisa traviesa que tanto le recordaba a su propia infancia. «Te ves muy bonita con tu vestido azul». Sofía sonrió ante el cumplido y giró su vestido coquetamente. «Mami me lo compró especialmente para venir a verte. Dijo que era un día muy importante y que tenía que estar hermosa». Javier miró a Emilia, que finalmente se había dignado a volverse hacia ellos. Su rostro era impasible, pero había una profundidad de emoción en sus ojos verdes que él no podía descifrar. «Sofía, ¿quieres ir a ver a los cisnes en el estanque?», preguntó Emilia suavemente. «Solo no te acerques demasiado al borde, ¿de acuerdo?». La niña asintió con entusiasmo y se alejó dando saltitos, dejando a sus padres cara a cara por primera vez en 8 años. El silencio que se instaló entre ellos era pesado,
con tantas cosas no dichas, con reproches silenciados y preguntas sin respuesta, que Javier no sabía por dónde o por qué empezar. Finalmente logró pronunciar una sola palabra que resumía todas sus preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué no me dijiste nada? ¿Por qué criaste a nuestra hija sola? ¿Por qué viniste hoy, el día de mi boda? Emilia entendió el significado de su pregunta perfectamente, y su rostro se endureció ligeramente. «Porque dejaste muy claro que nunca querías volver a verme», respondió con una voz tranquila, pero llena de reproche. «Porque me acusaste de cosas terribles esa noche, Javier. Porque te negaste a escucharme cuando intenté decirte la verdad. Así que cuando descubrí que estaba embarazada, preferí criar a nuestra hija lejos de ti, en lugar de arriesgarme a que sufriera tu desdén». Javier sintió que una daga se clavaba en su pecho. Esa noche, hace 8 años, volvió a atormentarlo con una precisión dolorosa. Habían discutido por una foto en una revista de chismes, una foto que mostraba a Emilia en los brazos de otro hombre en una gala benéfica. Javier, cegado por los celos y el orgullo, se había negado a escuchar sus explicaciones, convencido de que ella lo estaba engañando. Habían hecho el amor por última vez en una mezcla de pasión y desesperación. Luego, ella se había ido a la mañana siguiente sin decir una palabra, llevándose todas sus esperanzas de felicidad con ella. «Deberías haberme contado sobre Sofía», insistió. «Sean cuales sean nuestras diferencias, yo tenía derecho a saber que tenía una hija». Emilia soltó una risa amarga que le rompió el corazón. «Oh, sí. ¿Y qué habrías hecho, Javier? ¿Te habrías casado conmigo por obligación? ¿Habrías renunciado a tu preciosa carrera, a tus ambiciones, a tu estilo de vida para ser un padre con una mujer a la que acusaste de infidelidad?» «No, no lo creo. Preferí dejarte vivir tu vida y construir la mía con nuestra hija». «¿Y qué le dijiste sobre mí?», preguntó, mirando a Sofía, que ahora estaba felizmente alimentando a los patos con unas migajas de pan que había encontrado. «Me llamó papá, como si me hubiera conocido toda su vida». La mirada de Emilia siguió la suya, y su expresión se suavizó al ver a su hija. «Le dije la verdad, Javier, que su papá era un hombre muy importante y muy ocupado que no podía vivir con nosotros, pero que la quería mucho. Le mostré tus fotos en los periódicos. Le conté sobre tus éxitos en los negocios. Nunca quise que te odiara o que pensara que la habías abandonado voluntariamente». Esta revelación impactó a Javier más de lo que esperaba. A pesar de su dolorosa ruptura, Emilia había preservado su imagen a los ojos de su hija. Le había permitido crecer amando a un padre que nunca había conocido. «Entonces, ¿por qué ahora?», preguntó. «¿Por qué venir hoy el día de mi boda? ¿Qué quieres de mí, Emilia?». Había una súplica en su voz que ni siquiera intentó ocultar. Necesitaba entender, encontrarle sentido a esta situación que estaba dando un vuelco a todo lo que creía saber sobre su vida. Emilia respiró hondo antes de responder, como si estuviera reuniendo el coraje para decir algo difícil. «Porque Sofía está enferma, Javier. Necesita un trasplante de médula ósea y yo no soy compatible». Su voz se quebró en las últimas palabras, y Javier vio que las lágrimas se acumulaban en sus ojos verdes. Los médicos dicen que sus posibilidades de encontrar un donante compatible aumentan significativamente si se puede analizar a un pariente cercano. «Eres su última esperanza, Javier». El mundo se derrumbó a su alrededor. Su hija, esta magnífica niña que acababa de descubrir, estaba enferma, potencialmente muriéndose. Y Emilia había venido a verlo no para darle un vuelco a su vida o para vengarse de viejas heridas, sino para salvar a su hija. De repente, todo cobró un sentido diferente. Su presencia en la boda, su determinación, a pesar de la incómoda situación.
el coraje que había tenido que reunir para venir a pedirle ayuda. ¿Qué enfermedad? Logró articular, con la voz un susurro. Leucemia, respondió Emilia, limpiándose discretamente los ojos. Diagnosticada hace 6 meses. Ha respondido bien a la quimioterapia, pero los médicos dicen que un trasplante es necesario para asegurar una cura completa. He agotado todos los bancos de donantes en el Reino Unido y en Europa. Eres su última esperanza, Javier. Javier sintió que las piernas le fallaban y tuvo que sentarse en el banco de piedra junto al estanque. Su hija estaba enferma, gravemente enferma, y él ni siquiera lo había sabido. Mientras construía su imperio financiero y planeaba la boda de sus sueños, su hija estaba luchando contra el cáncer. La culpa lo invadió como una ola, mezclada con un terror que nunca antes había sentido. Era un hombre acostumbrado a controlar cada aspecto de su vida, pero aquí, frente a esta revelación, se sentía completamente impotente. ¿Hace cuánto lo sabes?, preguntó. Con la voz ronca, Emilia se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa, pero lo suficientemente cerca como para que él pudiera oler el aroma familiar de su piel. El diagnóstico fue en octubre pasado. Al principio, esperaba que apareciera un donante compatible, pero a medida que pasaban los meses, se encogió de hombros con una resignación que le rompió el corazón. Los médicos insistieron en que contactara al padre biológico. Me resistí todo lo que pude, Javier, pero no puedo dejar que nuestra hija muera por orgullo. La palabra morir resonó en la mente de Javier como una campana fúnebre. Miró a Sofía, que se reía mientras un cisne se acercaba al borde del estanque, tan llena de vida y despreocupación que era imposible imaginar que estuviera enferma. Ella no sabe lo grave que es, ¿verdad? Emilia negó con la cabeza. Le dije que estaba un poco enferma y que tenía que tomar medicinas para mejorar, pero no conoce todos los detalles. Ya ha sufrido suficiente con la quimioterapia. Me haré la prueba, dijo Javier, sin dudar un segundo. ¿Mañana por la mañana? No, esta noche sí es necesario. ¿Qué tengo que hacer? ¿A quién contacto? Por primera vez desde que había llegado, Emilia sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro y le recordó a Javier por qué se había enamorado de ella hace tantos años. Gracias, susurró. Sabía que a pesar de todo lo que pasó entre nosotros, no podrías negarte a ayudar a Sofía. Es mi hija, respondió simplemente, y esas 3 palabras contenían toda la determinación del mundo. Incluso si acabo de conocerla, es mi hija, y haré todo lo que esté en mi poder para salvarla. Se volvió hacia Emilia. Sus miradas se encontraron por primera vez desde que habían comenzado a hablar. ¿Por qué esperaste hasta hoy? Pudiste haber venido a verme antes, explicarme la situación. Emilia desvió la mirada, avergonzada. Intenté contactarte varias veces. Llamé a tu oficina, pero tu asistente siempre decía que estabas en una reunión o viajando. Escribí cartas que nunca envié, y luego vi el anuncio de tu boda en los periódicos, y pensé que si me invitabas, tal vez sería una señal de que estabas dispuesto a escucharme. Soltó una risa pequeña y nerviosa. Nunca esperé que realmente lo hicieras. Yo tampoco, admitió Javier. Ni siquiera sé por qué lo hice. Tal vez para demostrarme a mí mismo que lo había superado. O tal vez, no terminó la frase, incapaz de confesar que tal vez, en el fondo, había esperado volver a verla. En cualquier caso, me alegra que hayas venido, incluso si las circunstancias son... Buscó las palabras. Complicadas, terminó Emilia. Sofía volvió corriendo hacia ellos, sus mejillas enrojecidas por el aire fresco de la tarde. Mami y papá, ¿vieron los cisnes? Son magníficos y también hay bebés. El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la gravedad de la situación, Javier no pudo evitar sonreír. Esta niña era un rayo de sol,
y la idea de que pudiera estar en peligro lo llenaba de una feroz necesidad de protegerla. «Sí, cariño, los vimos», respondió Emilia, acariciando el cabello de su hija. «Sofía, ¿te gustaría pasar un tiempo con papá? Tal vez podrían conocerse». Sofía asintió vigorosamente, sus ojos brillando de emoción. «Oh, sí. ¿Puedes contarme sobre tu trabajo, papá? Mami dice que construyes cosas muy importantes». El corazón de Javier se encogió. Esta niña lo miraba con tanto amor y admiración incondicional que lo conmovió hasta lo más profundo. ¿Cómo pudo haberse perdido todo esto? ¿Cómo pudo haber vivido 7 años sin saber de la existencia de este ser maravilloso, su propia carne y hueso? «Por supuesto, pequeña», respondió, arrodillándose frente a ella. «Pero primero, dime qué te gusta hacer. ¿Cuáles son tus juegos favoritos? ¿Cuál es tu color favorito?» Sofía comenzó a hablar con entusiasmo, contándole que le encantaba dibujar, que tomaba clases de piano, que amaba las historias de princesas, pero también las aventuras de piratas, y que su color favorito era el violeta, como los ojos de su muñeca. Mientras escuchaba a su hija, Javier sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta y vio a Manuel acercándose con su habitual expresión grave. «Señor, disculpe la interrupción, pero la señora Herrera lo está buscando. Los invitados están empezando a preguntarse por su ausencia». El brutal regreso a la realidad golpeó a Javier como una bofetada. Su boda, Isabela, sus invitados, su nueva vida esperándolo en la finca. ¿Cómo iba a conciliar todo esto con este descubrimiento que lo cambiaba todo? «Estaré allí en unos minutos, Manuel», respondió. Su asistente asintió y se alejó discretamente. Pero Javier vio que había notado el asombroso parecido entre él y Sofía. Manuel era un hombre inteligente y discreto, que había manejado muchas situaciones delicadas para su jefe a lo largo de los años, pero ésta superaba cualquier cosa que hubieran enfrentado. «Tengo que volver con mis invitados», le dijo a Emilia mientras se levantaba. «Pero tenemos que hablar, de verdad, hablar de Sofía, de su tratamiento, de lo que vamos a hacer ahora». Emilia asintió, entendiendo perfectamente la situación imposible en la que se encontraba. «Por supuesto. Podemos irnos ahora si lo prefieres. No quería interrumpir tu noche más de lo necesario». «No», dijo Javier con más firmeza de la que pretendía. «No, no te vayas. Aún no. Sofía, ¿te gustaría ver el interior de la finca? Hay cuadros muy bonitos y hasta una biblioteca con libros antiguos». Los ojos de la niña se iluminaron. «Oh, sí, ¿hay libros de historia?» «Muchos», prometió Javier. «Manuel te hará un recorrido mientras yo atiendo a mis invitados, y luego cenaremos todos juntos. ¿Te parece bien?» Emilia pareció dudar. «Javier, no estoy segura de que sea una buena idea. Tu esposa no parecía muy feliz de vernos, y puedo entenderlo. Después de todo, es el día de su boda». Pero Javier había tomado una decisión. Acababa de descubrir que tenía una hija, que estaba enferma, y no iba a dejarla ir sin tener algo de tiempo para conocerla mejor. «Isabela lo entenderá», dijo, esperando que fuera cierto. «Manuel, ¿podrías hacer que preparen 2 cubiertos extra para la cena y mostrarle a la señorita Sofía la finca? Le encantan las historias». Su asistente asintió sin hacer preguntas, acostumbrado desde hace mucho tiempo a las peticiones inesperadas de su jefe. «Por supuesto, señor. Señorita Sofía, si me sigue». Sofía tomó con confianza la mano extendida de Manuel. Luego se volvió hacia Javier. «¿Vendrás a buscarnos pronto, papá?» Esa pregunta inocente le hizo un nudo en la garganta. «Sí, cariño, muy pronto. Mientras tanto, pórtate bien con el señor Manuel». Vio a su hija alejarse hacia la finca, su pequeña mano en la de su asistente, y tuvo la impresión surrealista de estar viviendo un sueño despierto. «Javier», dijo Emilia suavemente cuando se quedaron solos, «sé que esto es mucho para ti. Si necesitas tiempo para pensar, para procesar todo esto,
Puedo entenderlo. Sofía y yo podemos volver a Madrid y regresar cuando estés listo para... No, la interrumpió. No, Emilia, ya he perdido 7 años de la vida de mi hija. No quiero perder ni un minuto más. Caminó hacia la finca con paso decidido, con Emilia a su lado. Era hora de enfrentar a Isabela y a sus invitados, de explicar una situación que él mismo aún no entendía del todo. Pero una cosa era segura: no negaría a su hija. Cualesquiera que fueran las consecuencias para su matrimonio y su vida social. La fiesta todavía estaba en pleno apogeo cuando llegaron a la terraza. La orquesta tocaba un vals vienés y varias parejas bailaban bajo las guirnaldas de luces que habían comenzado a brillar en el crepúsculo. Javier escaneó a la multitud en busca de Isabela y la encontró en una animada conversación con su madre y algunas amigas, con una copa de champán en la mano. Lo miró mientras se acercaba, y él inmediatamente vio que había estado llorando, a pesar de su maquillaje cuidadosamente retocado. «Señoras, ¿les importaría disculparnos un momento?», preguntó cortésmente. «Me gustaría hablar con mi esposa a solas». Las amigas de Isabela intercambiaron miradas cómplices, pero se alejaron con tacto, dejando a los recién casados cara a cara. Isabela se bebió su copa de champán de un trago antes de mirarlo directamente a los ojos. «Bueno», dijo simplemente, «¿qué te dijo para justificar que te ocultara la existencia de tu hija durante 7 años?» Su voz era tranquila, demasiado tranquila, y Javier reconoció los signos de una de sus rabias frías, que era mucho más formidable que sus arrebatos. «No la ocultó por malicia, Isabela», dijo, eligiendo sus palabras con cuidado, consciente de que todo lo que dijera podría ser usado en su contra. «Nuestra ruptura fue muy fea. Dije cosas terribles. Me negué a escucharla. Cuando descubrió que estaba embarazada, prefirió criar a nuestra hija sola en lugar de arriesgarse a que yo la rechazara». Isabela soltó una risa sin humor. «Qué conmovedor. Y por supuesto, la perdonas. La perdonas por privarte de tu hija y por privar a tu hija de su padre. Pero dime, Javier, ¿por qué vino hoy? ¿Qué quiere?» La astucia de su esposa ya no lo sorprendía. Isabela siempre había tenido un instinto infalible para adivinar las motivaciones ocultas de las personas. «Sofía está enferma», confesó, e inmediatamente vio que la expresión de Isabela cambiaba. «Tiene leucemia y necesita un trasplante de médula ósea. Emilia no es compatible y espera que yo sí lo sea». El silencio que siguió a esta revelación fue pesado. Isabela lo miró fijamente y vio una sucesión de emociones pasar por su rostro. Sorpresa, compasión, pero también una dolorosa resignación. «Tu hija se está muriendo», finalmente dijo. No era una pregunta, sino una declaración de hecho. «Y tu exnovia vino a pedirte que la salves el día de tu boda con otra mujer». Negó con la cabeza como si no pudiera creer la situación. «Suena a guión de un mal melodrama. Isabela, sé que esto es increíblemente difícil para ti, para nosotros, pero esta niña es tu hija», terminó ella. «Sí, Javier, lo entiendo. Tu hija, a la que no conocías hace 1 hora y por la que ahora estás dispuesto a darle un vuelco a nuestra boda». Había una amargura en su voz que nunca antes había escuchado, y se dio cuenta de que estaba perdiendo a su esposa el mismo día de su unión. «Eso no es lo que quiero», protestó. «Quiero que nuestro matrimonio funcione, Isabela, pero no puedo ignorar la existencia de Sofía ahora que sé que está aquí, y no puedo dejar que muera si tengo el poder de salvarla». Isabela lo miró fijamente y vio lágrimas brillar en sus ojos azules. «Lo sé», dijo suavemente. «Y es exactamente por eso que te estoy perdiendo, ¿no? Porque eres un hombre bueno, Javier, un hombre que nunca podría abandonar a su hija, incluso a una hija que no conoce. Y yo soy solo una esposa de unas pocas horas que de repente se encuentra compitiendo con una niña enferma y la mujer de tu vida».
Emilia no es la mujer de mi vida, protestó Javier, pero incluso para sus propios oídos, sus palabras sonaban falsas. Tú eres con quien me casé, Isabela. Tú eres a quien amo. Isabela le dio una sonrisa triste que le rompió el corazón. Crees que me amas, Javier, pero mírate desde que llegó. Tus ojos brillan de una manera que nunca antes había visto. Esa mujer y esa niña han despertado algo en ti que yo nunca he podido tocar. Él quería protestar, pero en el fondo, sabía que ella tenía razón. Desde que había visto a Emilia y Sofía, se había sentido vivo de una manera que había olvidado, como si una parte de él, que había estado dormida durante 8 años, de repente se hubiera despertado. Esto no significaba que no amara a Isabela, pero se vio obligado a admitir que sus sentimientos nunca habían tenido la misma intensidad ardiente que había conocido con Emilia. ¿Qué quieres que haga?, preguntó, sintiéndose indefenso. Dime qué esperas de mí, Isabela, y lo haré. Ella lo miró con una tristeza infinita, y él entendió que ella ya había tomado su decisión. Lo que quiero es que te hagas la prueba para tu hija. Quiero que la salves si puedes, y quiero que seas honesto contigo mismo sobre lo que realmente sientes por su madre. ¿Nosotros?, preguntó con voz ronca. ¿Qué va a pasar con nosotros? Isabela tomó sus manos, sus dedos acariciando el anillo que solo había usado durante unas pocas horas. No lo sé, Javier. Tal vez logremos superar esto. Tal vez elijas a tu nueva familia. O tal vez descubramos que nuestro matrimonio fue un error desde el principio. No podía negarlo. Tal vez su matrimonio fue de hecho un error. Tal vez se había casado con Isabela porque ella representaba la estabilidad, la respetabilidad, todo lo que un hombre de su posición se suponía que debía desear, en lugar de por amor verdadero. Este pensamiento lo aterrorizaba, pero ya no podía ignorarlo. No quiero perderte, dijo sinceramente. Isabela sonrió a través de sus lágrimas. Yo tampoco quiero perderte, pero tampoco quiero un marido que se quede conmigo por obligación o por costumbre. Si vamos a estar juntos, Javier, tiene que ser porque realmente nos amamos, no porque firmamos unos papeles esta mañana. La orquesta comenzó una melodía nueva, más suave, más melancólica. A su alrededor, los invitados continuaban de fiesta, ajenos al drama que se desarrollaba entre los recién casados. Javier quería detener el tiempo, retroceder unas horas, antes de que Emilia y Sofía irrumpieran en su vida y le dieran un vuelco a todo. Pero sabía que era imposible. Ya no podía actuar como si su hija no existiera. ¿Señor Herrera? La voz de Manuel lo hizo sobresaltar. Su asistente estaba a unos metros de distancia, acompañado por Sofía, que sostenía un libro en la mano, con los ojos brillando de emoción. A la señorita Sofía le gustaría mostrarle algo que encontró en la biblioteca. Javier intercambió una mirada con Isabela, quien asintió casi imperceptiblemente. Independientemente de lo que sucediera entre ellos, no podía hacer que esta niña inocente pagara por las complicaciones de sus vidas adultas. ¿Qué encontraste, pequeña?, preguntó Javier, arrodillándose frente a su hija. Sofía le mostró orgullosamente el libro. Es un libro muy antiguo de historias españolas. El señor Manuel dice que tiene más de 100 años. Y mira, tiene dibujos muy bonitos. Abrió el libro en una página ilustrada que mostraba a una princesa en un castillo. Y Javier reconoció una de las obras de la colección de la familia Vargas. Es muy bonito, de hecho, dijo, admirando las delicadas ilustraciones. ¿Sabes leer español antiguo? Sofía negó con la cabeza tristemente. No, las palabras son muy difíciles, pero mami me está enseñando español moderno en casa. Dice que es importante saber varios idiomas. Javier miró a Isabela, que observaba la escena con una expresión indescifrable. «Hola, pequeña», dijo Isabela de repente, acercándose a Sofía. «¿Qué tal tu recorrido por la finca?» La niña la miró con sus grandes ojos grises, un poco intimidada por la elegancia de la joven. «Muy bien, señora. Su casa es muy bonita.
Es un verdadero castillo de princesas. A pesar de la tensión de la situación, Isabela no pudo evitar sonreír. Gracias, cariño. Y dime, ¿tienes hambre? La cena se servirá pronto. Javier se conmovió al ver a su esposa haciendo un esfuerzo por ser amable con Sofía. A pesar de las circunstancias, cualquiera que fuera el resultado de su crisis matrimonial, Isabela seguía siendo una mujer con clase que nunca haría que una niña pagara por los errores de los adultos. «Oh, sí, tengo mucha hambre», exclamó Sofía. «Y mami también. No ha comido nada desde esta mañana. Estaba muy nerviosa por venir a verte». Esta revelación inocente le recordó a Javier que Emilia también lo estaba pasando muy mal en esta situación. Debió haber reunido un enorme coraje para venir a verlo el día de su boda, sabiendo que se arriesgaba a ser mal recibida, todo con la esperanza de salvar a su hija. Se dio cuenta de que ni siquiera había pensado en preguntarle cómo estaba, si necesitaba ayuda financiera para el tratamiento de Sofía, si estaba enfrentando esta dura prueba sola. «Por cierto, ¿dónde está mami?», le preguntó a Sofía. «Se quedó en la biblioteca», respondió la niña. Estaba mirando los libros, pero se veía triste. Creo que estaba llorando un poco. Esta información le oprimió el corazón a Javier. Emilia estaba llorando, sola en la biblioteca. Mientras él discutía con su esposa en la terraza. Tenía que ir a verla, a asegurarse de que estaba bien. «Manuel, ¿podrías llevar a Sofía al comedor y pedir que le sirvan algo de comer mientras se prepara la cena?», preguntó. «Me gustaría hablar con su madre». Su asistente asintió y le ofreció la mano a la niña. «Venga, señorita Sofía. Creo que los chefs han preparado unos deliciosos aperitivos. Y tal vez incluso un poco de chocolate caliente, si te portas bien». Sofía aplaudió de emoción y siguió a Manuel sin protestar, llevándose su precioso libro con ella. Cuando estuvo fuera del alcance del oído, Isabela se volvió hacia Javier. «Ve a verla», dijo simplemente. «Esa pobre mujer debe estar muy angustiada. Yo me encargaré de nuestros invitados. Alguien tiene que hacer de anfitrión». Había una resignación en su voz que apenó a Javier, pero también una generosidad que le recordó por qué había querido casarse con ella. «Isabela», comenzó, pero ella lo interrumpió con un gesto. «Ve, Javier, tendremos toda la vida para hablar de nosotros. Esa mujer y esa niña te necesitan ahora». Le dio un beso rápido en la mejilla, un beso tan ligero como una pluma, y luego regresó con sus invitados con su fachada de sonrisa perfectamente puesta. Javier se dirigió hacia la biblioteca, con el corazón latiendo. Encontró a Emilia de pie frente a la gran ventana que daba a los jardines, con los brazos cruzados sobre el pecho, en una postura defensiva que él conocía bien. No se dio la vuelta cuando él entró, pero vio que sus hombros se tensaban ligeramente. «Sofía me dijo que estabas triste», dijo suavemente. «¿Estás bien?» «¿Cómo puedo estar bien, Javier?», respondió ella sin darse la vuelta. «Acabo de irrumpir en tu nueva vida el día de tu boda para decirte que tenemos una hija juntos y que se está muriendo. Tu esposa me odia. Tus invitados me miran como a una intrusa. Y tú», se interrumpió. Su voz se quebró ligeramente. «Y tú te ves completamente perdido». Él se acercó a ella lentamente, como uno se acercaría a un animal herido. «Estoy perdido, es verdad, pero no por las razones que crees». Ella finalmente se dio la vuelta, y él vio que de hecho había estado llorando. Sus ojos verdes estaban enrojecidos, su maquillaje ligeramente corrido, a pesar de sus esfuerzos por arreglarlo. Todavía era hermosa, increíblemente hermosa. Y él sintió el impulso de abrazarla, de consolarla, como tantas veces en el pasado. «Estoy perdido porque todo en lo que creía se vino abajo en unas pocas horas», continuó. «Pensé que había construido una vida perfecta, estable, predecible. Y de repente apareces con nuestra hija, y todo lo que creía que era importante,
parece fútil. Mis negocios, mi matrimonio, mi reputación, nada de eso importa frente al hecho de que Sofía está enferma. Emilia lo miró fijamente, tratando de descifrar sus sentimientos. Lo siento, Javier. Lamento haber irrumpido en tu vida así, por haberle dado un vuelco a todo. Si hubiera tenido la opción, hiciste lo correcto, la interrumpió. Hiciste lo correcto al venir. Tengo derecho a conocer a mi hija, y ella tiene derecho a tener un padre, incluso si lo descubro 8 años tarde. 8:30, corrigió Emilia automáticamente, y ambos sonrieron, a pesar de la gravedad de la situación. Este pequeño momento de ligereza le recordó el tiempo en que eran felices juntos, cuando podían reírse de cualquier cosa y de todo, cuando el futuro parecía brillante y lleno de promesas. «Háblame de su enfermedad», preguntó, sentándose en uno de los sillones de cuero de la biblioteca. «Quiero saberlo todo. ¿Cuánto tiempo ha estado enferma? ¿Cómo lo descubriste? ¿Cuáles son los tratamientos? ¿El pronóstico?» Emilia se sentó frente a él, y durante la siguiente media hora le contó todo. Los primeros síntomas que ella había atribuido a la fatiga escolar, las pruebas que habían revelado la horrible verdad, las noches pasadas en el hospital mientras Sofía se sometía a quimioterapia, el terror de perderla que la despertaba cada noche. Javier escuchó en silencio, con el corazón encogido por todo lo que Emilia había tenido que soportar sola. ¿Cómo había encontrado la fuerza para seguir trabajando, para sonreír por su hija, para hacerle creer que todo estaría bien? Admiraba su fuerza, su determinación, pero también se consumía por la culpa de no haber estado allí para apoyarlas. «¿Por qué no me contactaste antes?», preguntó cuando ella había terminado. «Desde el diagnóstico, deberías haberme llamado. No importa lo que pasó entre nosotros, Emilia. Se trata de la vida de nuestra hija». «Lo intenté, Javier. De verdad. Pero cada vez que intentaba llamarte, recordaba esa noche, tus acusaciones, la forma en que me miraste, diciéndome que nunca querías volver a verme. Estaba enojado», dijo débilmente. «Estaba celoso y orgulloso, y dije cosas que realmente no quería decir». Emilia dio una sonrisa amarga. «Creíste que te estaba engañando con un hombre de negocios. Te negaste a escuchar mis explicaciones. Me acusaste de ser una mentirosa y una manipuladora. Y cuando intenté decirte que esa foto solo mostraba un baile de cortesía en una gala benéfica, me dijiste que no querías escuchar más de mis mentiras». Javier cerró los ojos, recordando esa terrible noche en la que sus celos habían destruido su amor. Se había enfurecido cuando descubrió esa foto de Emilia en los brazos de un hombre que odiaba desde sus años universitarios y que ahora era su competidor directo en los negocios. No había querido oír que era un simple baile de protocolo, que el fotógrafo había capturado el único momento en que estuvieron juntos en toda la noche. Su orgullo herido y sus celos enfermizos habían triunfado sobre su razón. «Descubrí la verdad unos meses después», confesó, con la voz ronca. «El hombre me lo dijo él mismo, riéndose, que la foto había sido tomada en el momento en que el protocolo le exigía bailar con todas las mujeres importantes de la noche. Le pareció divertido que pudiera haber causado problemas entre nosotros. El recuerdo de esa tardía revelación aún lo apenaba. Había destruido su amor por nada, por pura estupidez y orgullo masculino. «Pero nunca me contactaste para disculparte», dijo Emilia con una voz suave pero llena de reproche. «Preferiste mantener tu orgullo antes que admitir tus errores». Javier abrió los ojos y se encontró con su mirada. «Lo intenté», dijo. «Dios sabe que lo intenté, Emilia. Pero habías desaparecido. Te habías mudado, cambiado tu número, dejado tu trabajo. Nadie sabía a dónde habías ido. Incluso contraté a un detective privado para encontrarte. Pero parecías haber borrado todo rastro de tu existencia.
Esta revelación sorprendió a Emilia. ¿Intentaste encontrarme? Durante meses, confirmó Javier. Me volví loco. No dormía, no comía. Estaba obsesionado con la idea de encontrarte para pedirte perdón. Mis seres queridos finalmente me convencieron de que era mejor parar, pasar página y reconstruir mi vida. Justo cuando me estaba dando por vencido en la búsqueda, tú estabas descubriendo que estabas embarazada de mi hija. Emilia se quedó en silencio por un largo momento, procesando esta información. No lo sabía, murmuró finalmente. Pensé que te habías aliviado de verme ir, que rápidamente habías encontrado a otra persona. Me tomó 6 años aceptar salir con otro hombre, confesó Javier. E incluso entonces, mi relación con Isabela es más un matrimonio de conveniencia que una gran pasión. Mis padres y los suyos habían querido esta unión durante mucho tiempo. ¿No la amas?, preguntó Emilia. Y había algo en su voz que no podía identificar del todo. Curiosidad, esperanza. Creí que la amaba, respondió honestamente. O mejor dicho, me convencí a mí mismo de que lo que sentía por ella era amor. Isabela es una mujer maravillosa, inteligente, elegante. Sería una esposa perfecta para cualquier hombre. Pero, lo animó Emilia. Javier la miró directamente a los ojos antes de responder. Pero no siento la misma pasión por ella que sentí por ti. Esa es la verdad. El silencio que siguió a esta confesión estaba cargado de electricidad. Emilia se había sonrojado y desvió la mirada, visiblemente conmovida por sus palabras. Javier, dijo finalmente, no podemos volver atrás. Han pasado demasiadas cosas. Ha pasado demasiada agua bajo el puente. Estás casado ahora y yo, vaciló, he aprendido a vivir sin ti. ¿Hay alguien en tu vida?, preguntó, temiendo la respuesta. Pero necesitaba saberlo. Emilia negó con la cabeza. No, ¿cómo podría haberlo? Entre el trabajo, Sofía y ahora su enfermedad, no he tenido tiempo ni energía para relaciones románticas. Además, ¿cómo le explico a un hombre que mi hija es la hija de uno de los solteros más codiciados de España? La mayoría habría salido corriendo. Deberías haberme contado sobre Sofía desde su nacimiento, insistió Javier. No importa nuestros problemas personales. Yo tenía derecho a conocer a mi hija, y ella tenía derecho a conocer a su padre. Tienes razón, admitió Emilia. Ahora lo sé. Pero en ese momento era joven. Estaba herida, aterrorizada ante la idea de criar a un hijo sola. Solo tenía 26 años, Javier. Respiró hondo. Tomé la decisión que me pareció mejor en ese momento. Antes de que Javier pudiera responder, la puerta de la biblioteca se abrió, y Sofía entró corriendo, seguida por Manuel, que parecía un poco sin aliento. «¡Mami! ¡Papá! ¡Tienen que venir a ver!» Hay músicos tocando el arpa, y la señora Herrera dijo que podía pedirles que tocaran mi canción favorita. El entusiasmo de la niña era contagioso, y a pesar de la gravedad de su conversación, Javier no pudo evitar sonreír. «¿Cuál es tu canción favorita, pequeña?», preguntó, levantándose para acercarse a su hija. «La Vie en Rose», exclamó Sofía. «Mami me la canta todas las noches antes de irme a dormir. Es nuestra canción especial». Javier miró a Emilia, que se había sonrojado. Esa canción había sido de ellos, también. La que escuchaban, abrazados en su pequeño apartamento en la ciudad, cuando eran jóvenes y despreocupados. «Es una canción muy hermosa», dijo, con la voz ahogada por la emoción. «Estoy seguro de que los músicos estarían encantados de tocarla para ti». Tomó la mano de Sofía, aún maravillado por la suavidad de esa pequeña mano, una mezcla perfecta de la suya y la de Emilia. «Pero primero, ¿qué tal si conoces a algunos de mis amigos? Hay gente muy interesante aquí esta noche». Los tres regresaron a la terraza, donde la recepción estaba en pleno apogeo. Javier presentó con orgullo a Sofía a algunos invitados cuidadosamente seleccionados, los que sabía que eran lo suficientemente discretos
como para no difundir chismes por todo Madrid al día siguiente. La niña encantó a todos con su espontaneidad e inteligencia, haciendo preguntas pertinentes a los embajadores sobre sus países, felicitando a las damas por sus vestidos y escuchando con fascinación las historias contadas por los capitanes de la industria. Isabela observaba la escena desde lejos, y Javier vio que estaba dividida entre la admiración por esta niña excepcional y el dolor de ver a su marido tan radiante de orgullo paternal por la hija de otra mujer. Cuando sus ojos se encontraron, ella le dio una sonrisa triste pero sincera, y él entendió que estaba haciendo todo lo posible para aceptar una situación que estaba completamente fuera de su control. La cena se sirvió en el gran comedor de la finca, una magnífica sala con sus paneles de madera del siglo XVIII y sus candelabros de cristal. Javier hizo que Emilia y Sofía se sentaran en su mesa, a pesar de las miradas de sorpresa de algunos invitados, que se preguntaban quiénes eran estos misteriosos invitados de última hora. Isabela había insistido en que Sofía se sentara entre ella y Javier, y pasó la noche atendiendo a la niña con una amabilidad que conmovió profundamente a Javier. «Señora Herrera», dijo Sofía, saboreando su postre, «su castillo es realmente mágico. Es como en un libro de historia. Debe sentirse como una verdadera princesa aquí». Isabela sonrió, la primera sonrisa genuina desde que Emilia había llegado. «Gracias, cariño. ¿Y dónde vives con mi mami? Tenemos un pequeño apartamento en Madrid», respondió Sofía. «No es tan grande como su castillo, pero mami dice que es nuestro pequeño nido acogedor, y tenemos una terraza con flores. Eso debe ser muy bonito», dijo Isabela cortésmente. «¿Y qué te gusta hacer cuando no estás en la escuela?» «Me gusta dibujar, tocar el piano, leer historias, y me encanta cocinar con mami. Ella me enseña a hacer pasteles». Sofía se volvió hacia Javier. «Papá, ¿tú sabes cocinar?» La pregunta inocente de su hija hizo sonreír a Javier. «No muy bien, me temo. Soy mejor pidiendo comida en restaurantes que cocinando». «Yo podría enseñarte», ofreció Sofía con entusiasmo. «Mami dice que soy buena haciendo galletas. Podríamos hacer galletas juntos». La idea de cocinar con su hija llenó a Javier de una alegría que nunca antes había sentido. «Eso sería maravilloso, pequeña. Me encantaría aprender a hacer galletas contigo». La noche continuó en una atmósfera extraña, una mezcla de alegría y tensión. Los invitados se divertían, bailaban y reían, celebrando lo que se suponía que era uno de los días más hermosos de la vida de Javier. Pero él no podía dejar de pensar que este día podría, por el contrario, marcar el final de una era. Sofía finalmente se había quedado dormida en un sofá en el salón de baile, agotada por todas las emociones del día, y Emilia la cuidaba tiernamente. «Es adorable», dijo Isabela mientras se acercaba a Emilia. Las dos mujeres estaban solas por primera vez esa noche, ya que Javier había ido a saludar a algunos invitados que se iban. «Has hecho un trabajo maravilloso con ella». Emilia levantó la vista hacia su rival, sorprendida por la sinceridad de su tono. «Gracias», dijo simplemente. «Es la luz de mi vida». «Se nota», respondió Isabela. «Habla de ti con tanto amor y admiración. Debes ser una madre extraordinaria». Un silencio incómodo se instaló entre ellas, ya que ninguna de las dos sabía cómo abordar la delicada situación en la que se encontraban. Fue Isabela quien finalmente rompió el silencio. «¿Puedo hacerte una pregunta personal?» Emilia asintió. «¿Sigues enamorada de él?», la pregunta. Esta directa tomó a Emilia por sorpresa, que no esperaba tanta franqueza. «Yo», comenzó. «Es complicado», finalmente respondió. «Javier y yo compartimos algo muy fuerte en el pasado, pero eso es pasado. No vine aquí para recuperar a nadie, señora Herrera. Vine aquí para salvar a mi hija». «Nuestra hija», corrigió Isabela suavemente. «Ahora también es su hija». «Sí», admitió Emilia.
Y sé que eso lo cambia todo para usted. Lamento haber irrumpido en su vida así el día de su boda. Si hubiera tenido la opción. Hiciste lo correcto, la interrumpió Isabela, haciéndose eco de las palabras que Javier había dicho antes. Esta niña necesita a su padre, y él necesita conocer a su hija. Incluso si eso hace que todas nuestras vidas sean terriblemente complicadas. Emilia estudió el rostro de Isabela, tratando de entender a esta mujer que mostraba tanta gracia ante la adversidad. «Usted realmente lo ama», dijo. Y no era una pregunta. Isabela dio una sonrisa triste. «Sí, lo amo. Pero estoy empezando a darme cuenta de que tal vez él no me ama de la misma manera. O al menos, no de la manera en que te ama a ti». Esta confesión conmovió a Emilia, que no había imaginado que la esposa de Javier pudiera ser tan clarividente sobre la situación. «No quiero arruinar su matrimonio», dijo sinceramente. «Solo quiero que Sofía tenga la oportunidad de sobrevivir. Y si eso significa que Javier tiene que ser parte de su vida, que así sea. Pero no busco reanudar mi relación con él. Han cambiado demasiadas cosas». Isabela la miró fijamente, tratando de discernir la sinceridad de sus palabras. «¿Lo dices en serio?» «Sí», respondió Emilia con firmeza. «Ya no soy la joven ingenua que era. He aprendido a vivir sola, a ser fuerte para mi hija. Ya no necesito ser salvada». Javier eligió ese momento para regresar con ellas e inmediatamente sintió la tensión entre las dos mujeres. «¿Todo bien?», preguntó mirando de su esposa a su ex prometida. «Perfectamente», respondió Isabela, levantándose. «Emilia y yo nos estábamos conociendo. Tienes una hija notable, Javier. Puedes estar orgulloso». Con esas palabras, se alejó, dejando a Javier perplejo por lo que acababa de suceder. «¿De qué hablaron?», le preguntó a Emilia. «De Sofía. De la situación. De lo que vamos a hacer ahora». Emilia acarició tiernamente el cabello de su hija dormida. «Tu esposa es una buena persona, Javier. No merece sufrir por nuestros errores del pasado». Javier se sentó a su lado, contemplando el rostro de Sofía dormida. «¿Qué vamos a hacer, Emilia? ¿Cómo vamos a manejar todo esto?» «Un paso a la vez», respondió ella de manera práctica. «Primero, te haces la prueba de compatibilidad. Luego vemos si puedes ayudar a Sofía. Y después de eso», se encogió de hombros, «después de eso improvisaremos. Lo importante es que ella se recupere. El resto lo solucionaremos más tarde». Javier asintió, admirando una vez más la fuerza y el pragmatismo de Emilia. Siempre había tenido esa capacidad para concentrarse en lo esencial cuando la situación se volvía crítica. «Llamaré a mi médico mañana por la mañana», prometió. «No, lo llamaré esta noche. Quiero hacerme esta prueba lo antes posible». «Javier», dijo Emilia suavemente, «necesitas saber una cosa. Incluso si eres compatible, no hay garantía de que el trasplante funcione. Los médicos hablan de un 70% de posibilidades de éxito en el mejor de los casos. E incluso si todo va bien, Sofía necesitará meses de rehabilitación, de seguimiento médico». «Lo sé», dijo, «y estaré allí para todo. Nunca más dejaré que mi hija enfrente algo sola». La determinación en su voz era absoluta, y Emilia sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Finalmente, después de tantos años, Sofía iba a tener un padre presente en su vida. Independientemente de lo que sucediera entre Javier y ella, su hija ya no estaría sola. Los últimos invitados se fueron alrededor de la 1 de la madrugada, dejando la finca en un silencio relativo. Manuel había preparado una suite para Emilia y Sofía, entendiendo que su presencia sería necesaria en los próximos días. Sofía todavía dormía profundamente, agotada por todas las emociones del día, y Javier la llevó a su habitación, conmovido al finalmente sostener a su hija en sus brazos. «Es tan ligera», susurró a Emilia,
mientras la acostaba suavemente en la cama. ¿Es normal? ¿Ha perdido peso debido a la enfermedad? Un poco, admitió Emilia, mientras arropaba a su hija con ternura. Pero ahora está mejor. La quimioterapia la había debilitado mucho, pero desde que está en remisión, está recuperando sus fuerzas. Javier observó el rostro dormido de Sofía, notando la palidez de su tez y las ligeras ojeras bajo sus ojos. Su hija estaba enferma, realmente enferma, y él no había estado allí para apoyarla. «Lo siento», dijo de repente, con la voz quebrándose. «Lamento tanto no haber estado allí, Emilia, por su nacimiento, sus primeros pasos, sus primeras palabras, su primer día de escuela, y ahora por su enfermedad. ¿Qué clase de padre soy?» Emilia le puso una mano reconfortante en el brazo. «No es tu culpa, Javier. No sabías que existía, y ahora que lo sabes, estás aquí. Eso es lo que importa». Se quedaron en silencio por un momento, mirando a Sofía dormir, unidos en su amor por esta niña que habían creado juntos y de la que la vida los había separado. «Se parece a ti cuando duerme», susurró Emilia. «Tiene tu expresión seria, como si estuviera pensando en cosas importantes, incluso mientras sueña». Javier sonrió, conmovido por la observación. «Y ella tiene tu determinación. Esta noche, cuando quería a toda costa alimentar a los patos, me recordó a ti cuando se te metía una idea en la cabeza. Espero que también tenga tu fuerza para enfrentar lo que viene», dijo Emilia con emoción. «Va a necesitar todo nuestro coraje». «Lo tendrá», prometió Javier. «Seremos fuertes por ella». Los dos. Las palabras «los dos» resonaron entre ellos como una promesa y una pregunta. ¿Eran realmente capaces de ser un equipo por su hija después de todo lo que había pasado entre ellos? Salieron de puntillas de la habitación, dejando la puerta entreabierta para poder escuchar a Sofía si se despertaba. En el pasillo poco iluminado de la finca, se quedaron cara a cara, de repente conscientes de que estaban solos por primera vez en horas. La atmósfera entre ellos estaba cargada de emociones contradictorias, arrepentimiento por el pasado, esperanza por el futuro, una atracción mutua que ya no se atrevían a confesar. «Debería irme a la cama», dijo Emilia, rompiendo el silencio que se estaba volviendo incómodo. «Mañana será un día largo». Javier asintió, pero no hizo ningún movimiento para irse. Emilia dijo de repente: «Sé que no podemos borrar el pasado, pero desearía que pudiéramos ser amigos, por el bien de Sofía, pero también por nosotros. Te he extrañado mucho». Esta confesión conmovió a Javier, más de lo que quería admitir. «Yo también te he extrañado», admitió, «más de lo que me hubiera gustado. Pero Javier, estás casado ahora. Tenemos que tener mucho cuidado con nuestros sentimientos. Sofía necesita que seamos equilibrados, no que creemos más complicaciones». «Lo sé», dijo, «tienes razón. Pero saber que no me odias, que tal vez podríamos ser amigos de nuevo, eso me da esperanza». «Buenas noches, Javier», dijo Emilia suavemente, caminando hacia su habitación. «Buenas noches, Emilia», respondió, viéndola irse. Cuando ella desapareció en su habitación, se quedó quieto por un momento, con el corazón latiendo con fuerza. Su vida acababa de dar un vuelco completo, y aún no sabía hacia dónde se dirigía. Pero una cosa era segura: nunca renunciaría a su hija, cualesquiera que fueran las consecuencias. Finalmente fue a su propia habitación, donde Isabela lo estaba esperando. Estaba sentada frente a su tocador, quitándose lenta y meticulosamente el maquillaje. Sus ojos se encontraron en el espejo, y Javier vio todo el cansancio y la tristeza que su esposa había ocultado detrás de su fachada de sonrisa toda la noche. «¿Cómo está ella?», preguntó Isabela sin darse la vuelta. «Está dormida. Está agotada por todas las emociones». Javier se acercó a ella. «Isabela, sé que este día ha sido terrible para ti.
Sé que nada de esto estaba planeado, y no me disculpo. Ella lo interrumpió. No es tu culpa. Esta situación es demasiado para todos nosotros. Finalmente se volvió hacia él, y él vio que ella había estado llorando. Solo dime una cosa, Javier. ¿Estás feliz de haber descubierto la existencia de tu hija? La pregunta era cargada, pero Javier decidió ser honesto. Sí, respondió sin dudar. A pesar de las circunstancias, a pesar de la complejidad de la situación, sí, estoy feliz de saber que Sofía existe. Es extraordinaria, Isabela. Inteligente, divertida, adorable. No puedo arrepentirme de haberla conocido. Isabela asintió, como si esta respuesta confirmara lo que ella ya sabía. ¿Y qué sientes al volver a verla? La pregunta era aún más difícil, y Javier se tomó su tiempo para reflexionar antes de responder. Siento muchas cosas, finalmente dijo. Culpa por la forma en que rompimos. Admiración por la fuerza que ha demostrado al criar a Sofía sola. Gratitud por haber venido a buscarme, a pesar de todo lo que pasó entre nosotros. ¿Y amor? Insistió Isabela. ¿Todavía sientes amor por ella? Javier cerró los ojos, incapaz de encontrarse con la mirada de su esposa. No lo sé, confesó. Creí que lo había superado, pero volver a verla hoy ha despertado cosas que creía enterradas. Pero Isabela, eso no cambia mis sentimientos por ti. Eres mi esposa, y quiero que nuestro matrimonio funcione, incluso si ella fuera libre, incluso si ella te quisiera. La voz de Isabela ahora era pesada de dolor, y Javier se dio cuenta de que su esposa estaba sufriendo más de lo que quería mostrar. Isabela, por favor no me pidas que responda a preguntas hipotéticas. La realidad es que tú eres mi esposa. Emilia tiene su propia vida, y todos tenemos que aprender a coexistir por el bien de Sofía. No estás respondiendo a mi pregunta, insistió Isabela. Porque ya sabes la respuesta, ¿verdad? Si esa mujer te tendiera la mano, la tomarías sin dudar. Renunciarías a mí, a nuestro matrimonio, a todo lo que hemos construido juntos. Su voz se quebró en las últimas palabras, y el corazón de Javier se hundió. No quería lastimar a Isabela, pero tampoco podía mentirle. No sé lo que haría, dijo sinceramente. Todo esto es demasiado nuevo. Demasiado abrumador. Necesito tiempo para entender lo que siento, para aclarar mis sentimientos. Pero Isabela, te prometo una cosa. Seré honesto contigo. Si mis sentimientos cambian, si me doy cuenta de que no puedo ser el marido que mereces, te lo diré. No mereces que te mientan, ni que alguien se quede contigo por lástima. Ella lo miró fijamente, y él vio una sucesión de emociones pasar por sus ojos. Dolor, ira, resignación, pero también una forma de respeto por su honestidad. Eso es todo lo que puedo pedir, dijo finalmente. Honestidad, incluso si la verdad duele. Se levantó y se fue a la cama. Sus movimientos lentos y cansados traicionaban el agotamiento emocional del día. ¿Dónde vas a dormir?, preguntó, viendo que Javier no se movía. En mi estudio, respondió. Creo que ambos necesitamos espacio para pensar. Isabela asintió, agradecida de que él no estuviera fingiendo que todo estaba bien entre ellos. Buenas noches, Javier, dijo, mientras se deslizaba bajo las sábanas. Buenas noches, Isabela, y gracias. ¿Gracias por qué? Por ser tan amable con Sofía esta noche. Pudiste haber sido fría u hostil, pero fuiste maravillosa con ella. Eso significa mucho para mí. Isabela dio una sonrisa triste. Ella no tiene la culpa de todo este lío. Y además, ¿cómo podría alguien no amarla? Con esas palabras, apagó la luz, sumiendo la habitación en la oscuridad. Javier se quedó quieto por un momento. Luego salió de la habitación en silencio. Fue a su estudio, una habitación que había habilitado en una torre de la finca que le servía de refugio cuando necesitaba pensar. Las paredes estaban forradas de libros, y una gran ventana daba a los jardines iluminados por la luna. Javier se sentó en su sillón de cuero y miró la noche.
tratando de hacer un balance de este día que lo había cambiado todo. Era padre. Este pensamiento lo llenó de una alegría que nunca antes había sentido, mezclada con un terror pánico ante la idea de que su hija estuviera enferma. Sofía era todo lo que siempre había soñado en un niño. Inteligente, divertida, entrañable, curiosa por todo. En solo unas pocas horas, había capturado por completo su corazón. Estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para salvarla, incluso dar su propia vida si fuera necesario. Y Emilia. Volver a ver a Emilia fue como un puñetazo en el estómago. Todas las emociones que creía haber superado habían regresado. Amor, deseo, arrepentimiento, culpa. Era aún más hermosa que antes, pero sobre todo, había adquirido una fuerza y una madurez que la hacían aún más cautivadora. La forma en que había criado a su hija sola, la forma en que enfrentaba la enfermedad con coraje, la forma en que había venido a verlo a pesar de su doloroso pasado. Todo eso le inspiraba admiración. Sí, Isabela, su pobre esposa, que se encontraba atrapada en una tormenta que no había visto venir. Javier la amaba sinceramente, pero estaba empezando a darse cuenta de que su amor era quizás más afecto y respeto mutuo que una verdadera pasión. Isabela merecía algo mejor que un marido que soñaba con otra mujer. Pero, ¿cómo podría decírselo el día después de su boda? ¿Qué piensan ustedes sobre los dilemas que enfrenta Javier? ¿Cómo ven la continuación de esta compleja historia entre el amor del pasado, las obligaciones del presente y la esperanza por el futuro de Sofía? Compartan sus ideas en los comentarios. Su opinión es de suma importancia para la continuación de esta emotiva saga.